ciudad de Guntur también, con el pastor Lázaro, que vimos, y en la siguiente, en Hanamponda, que es la ciudad donde el hermano Joel Onésimo radica. Ahí estuvimos en la iglesia, en diferentes reuniones, a ver si lo aprecian, pero ahí está el hermano Joel y su esposa Leslie y su hija Anu, y tiene otra hija y un hijo más. Y finalmente estuvimos en Agra en una reunión de hijos de pastores. Agra es la ciudad donde se encuentra el Taj Mahal, que casi no se aprecia allí, pero allí está. Y fue un tiempo de mucha bendición visitando a todos estos pastores. Así que amamos a los pastores de la India y de Indonesia y de México, y es un gran placer estar aquí ahora. Quiero decirles que ser pastor es un gran privilegio. Leonard Ravenhill, un hombre de Dios que quizá algunos de ustedes hayan leído en uno de sus libros, entre otros él escribió ¿Por qué tarda el avivamiento? Él lo escuché decir estas palabras: no hay nada mejor sobre la tierra que ser predicador de la palabra. El trabajo del presidente en la Casa Blanca no se compara con el trabajo de un hombre de Dios en la casa de Dios. Es la casa de Dios la que va a cambiar a los Estados Unidos, no la Casa Blanca. En Washington y Wall Street hay mucha corrupción. Es la iglesia la que va a traer un cambio, pero se requiere que la iglesia vaya en un proceso de avivamiento, de renovación. Y lo que él dijo acerca de los Estados Unidos, indudablemente, también es cierto para nuestro país, México, para Brasil, en donde Dios ha estado haciendo cosas espectaculares desde el año pasado y ahora, y ciertamente que es la iglesia la que va a ser el instrumento de Dios para traer esos cambios, para traer esa renovación a la vida de nuestros países y la sociedad en general. Ser pastor es un gran privilegio, pero también puede ser un gran reto para nuestra vida, porque las funciones que el pastor debe de cumplir son muchas. Un pastor debe de comunicar la palabra de Dios con poder. Un pastor necesita prepararse, necesita buscar la unción del Espíritu Santo, necesita presentar la palabra de una manera fresca y atractiva, buscando conectar con su audiencia para que puedan ellos recibir el mensaje de la palabra de Dios. Un pastor necesita ser un enfermero de almas, porque la gente tiene problemas, la gente tiene muchos problemas, tiene heridas, tiene dolores, tiene situaciones en sus relaciones personales. Así que el pastor necesita ser un enfermero de almas. El pastor necesita escuchar la voz de Dios para poder dirigir a la iglesia. La iglesia necesita escuchar la voz de Dios a través de su pastor. Y este es un grande honor y una grande responsabilidad. Un pastor necesita impartir visión a la iglesia. La iglesia necesita saber a dónde vamos y cómo podemos llegar allí. Para poder avanzar en la vida de la iglesia, necesitamos saber a dónde queremos ir. Un pastor necesita desarrollar líderes, porque el pastor se da cuenta muy pronto de que no puede hacerlo todo él solo. Y para alcanzar el éxito, la iglesia necesita tener un equipo de líderes de calidad. El pastor necesita entonces entrenar y probar y establecer esos líderes y eventualmente establecer ancianos en la iglesia para colaborar en la obra de pastoreo. Un pastor necesita definir la cultura de la iglesia. La iglesia puede tener una cultura saludable o una cultura tóxica, positiva o negativa, de temor o de fe, de conquista o de derrota, de estancamiento
crecimiento. Y es el pastor a quien Dios va a usar para definir esa cultura en la iglesia local. Un pastor debe proteger la iglesia, protegerla de falsos ministros, protegerla de malas doctrinas, protegerla de lobos que quieren destruir al rebaño. Un pastor debe administrar la vida de la iglesia. Mientras más grande sea la iglesia, más tiene que administrar el pastor el funcionamiento de los diferentes áreas de ministerio, supervisando a los diferentes equipos de trabajo, reclutando voluntarios, motivando a la gente, organizando y usando sabiamente los recursos. Un pastor debe conectar a la iglesia con la comunidad. Debe de sacar a la iglesia de sus cuatro paredes para hacer la obra de evangelismo, para hacer obra de servicio social, para relacionarse con otros pastores en la iglesia, incluso para relacionarse con líderes civiles. Y un pastor debe promover las misiones. Se espera que el pastor participe y promueva la obra misionera para alcanzar no solamente su ciudad y su país, sino aún el mundo. Además de todo lo anterior, hay muchos pastores en medio de nosotros que tienen que trabajar para sostener a su familia. En Estados Unidos llaman a esto un ministerio bivocacional. Son hombres que llevan la carga de la iglesia, pero que también tienen que cumplir con sus responsabilidades laborales, muchas veces horarios largos y muchas veces cansancio extremo. Quizá hay aquí pastores que trabajan y que están pastoreando una iglesia. ¿Puedo ver sus manos, por favor? Pastores, como se dice, bivocacionales. Y cada uno de ellos, pues, es un héroe que está haciendo un trabajo doble. Y el cansancio muchas veces es muy fuerte en sus vidas. Alguien dijo que un pastor debe tener la audacia de un león, la inocencia de una paloma, la fuerza de un buey, la tenacidad de un bulldog, la laboriosidad de un castor, la gentileza de una oveja, la versatilidad del camaleón, la visión de un águila, la piel de un rinoceronte, la resistencia de un camello y la devoción de una madre. Y aún así, no podrá agradar a todo el mundo. Sí. Con razón hay tantos pastores agotados. ¿Y cómo no? Un pastor tiene que estar disponible a cualquier hora del día y de la noche para atender las necesidades de la iglesia. Tiene que emplear mucho tiempo para resolver conflictos en las relaciones personales de la gente. Tiene que enfrentar resistencia en cada decisión que toma en la iglesia, porque siempre hay gente que no está de acuerdo. Tiene que sufrir toda clase de crítica, porque predica muy largo, o porque predica muy corto, o porque no visita a los enfermos, o porque es muy legalista, o porque no reprende suficientemente a los pecadores. Tiene dificultades para atender las necesidades de su propia familia por estar atendiendo las necesidades de otros. Tiene que vivir en una casa de cristal porque todos están observando lo que hace, lo que dice, cómo cría a sus hijos, cómo lleva su matrimonio. Tiene que sufrir el rechazo. Algunos miembros de la iglesia se irán. Algunos líderes de la iglesia se irán. Incluso algunos amigos del pastor se irán. Esto pasa hasta en las mejores iglesias. Esto pasaba en la iglesia del pastor Iverson en Portland, y esto pasa en la iglesia del pastor Howard en London. En las mejores iglesias sucede. Y mientras más chica es la iglesia, más se nota y más duele. Un pastor tiene que sufrir traición. Cuando le confías el púlpito a un líder y este termina llevándose gente para levantar su propia iglesia. Porque lamentablemente todo líder, todo pastor tiene un Judas que mientras lo besa lo está traicionando. Tiene que sufrir el pastor la soledad. Y muchas veces el pastor se pregunta: ¿quién es mi amigo verdadero? ¿En quién puedo confiar? Y muchos pastores llegan al punto de no tener a nadie
que consideren su verdadero amigo. Entonces, por eso un pastor puede sufrir agotamiento y cansancio y desánimo y frustración. Como la mayoría de las iglesias, tanto en Estados Unidos como en México, quizá en el mundo, tienen menos de 100 miembros, entonces resulta que el pastor tiene poca ayuda y tiene que ponerse muchos sombreros para sacar adelante a la iglesia. No es de extrañar que muchos pastores, líderes, estén agotados. Quiero presentarles a un hombre de Dios muy famoso que pasó por una experiencia así. Si quieren abrir su Biblia en Isaías 49, versículos 1 al 6. Oídme cosas y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta fungida. Me guardó en su recámara y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije: por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová, y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. ¿Cuántas veces un pastor ha dicho: por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas? Quizá nos hemos sentido así cuando algún muchacho de la iglesia se enreda en relaciones sexuales antes del tiempo. Quizá cuando un matrimonio en la iglesia amenaza con divorciarse. Quizá cuando un líder de la iglesia se va llevándose aparte de la iglesia. O quizá cuando después de meses de hablar acerca de la importancia de la puntualidad en la iglesia, los hermanos siguen llegando tarde. Cuando después de años de hacer reuniones para matrimonios, alguien comete adulterio. Cuando después de enseñar tanto sobre la familia, vemos a los hijos en la iglesia desordenados y rebeldes. Y eso nos lleva a decir: en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Y quizá nos lleva a pensar: quizá yo no tenga lo que se requiere para ser pastor. En este pasaje hay 7 cositas que creo yo que son la palabra de Dios para ti y para mí en esta hora. La primera cosa es que Dios dice que tú fuiste llamado para este ministerio antes de nacer. Dios conocía tu nombre desde el vientre de tu madre. No eres pastor por error. No eres pastor porque no había nadie más que lo hiciera. A veces nos pasa así, ¿no? De que, bueno, ¿quién va a ser el pastor? Pues yo no, pues nada más quedas tú. No eres pastor por casualidad ni por error. Dios te conocía antes que nacieras. Dios sabía que tú eras llamado desde antes. Pablo lo supo. Él dijo: por cuanto agradó a Dios, que me apartó
desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Esto es la palabra de Dios para ti. Dios te conoció, Dios te apartó, Dios te llamó por su gracia desde antes que nacieras para llevar a cabo este ministerio. La segunda cosa, Dios te equipó para el ministerio. Dios puso palabra en tu boca. Dios te cubrió con su Espíritu Santo. Dios te formó como una saeta para cumplir su propósito. Y Dios te tiene guardado en su aljaba. No se trata de ti, sino que se trata de lo que Dios ha hecho y seguirá haciendo en ti. Pablo lo entendió. Él dijo, no que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de Dios. La tercera cosa es que tú eres un siervo de Dios y nunca debes de perder el enfoque. Amamos a la gente, pero lo que hacemos no lo hacemos por la gente, lo hacemos por Dios, porque hemos sido llamados para ser siervos de Dios, para la gloria de su nombre. Necesitamos vernos como siervos de Jesucristo, como Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, escribieron a la iglesia en Filipenses, en Filipo. El punto 4 es que el papel del ministro, el papel del líder, es hacer volver a la gente hacia Dios, no hacia mí, no hacia ti, sino hacia Dios. No se trata de que tú tengas una personalidad atractiva, sino que se trata de que tú ayudes a la gente a ver a Jesús en su gloria, en su excelencia y en su hermosura. Pablo lo entendió porque él dijo, nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro, pero la excelencia del poder es de Dios, no de nosotros. Luego también aprendemos que puede ser que no seas estimado, puede ser que no seas valorado por la gente o por algunos entre la iglesia. Pero lo que Dios le dijo a Isaías y lo que Dios te dice a ti en esta hora es que Dios te estima, Dios te valora. Lo que haces es importante para Dios. Algunos no reconocían al apóstol Pablo. Él escribió diciendo, si para otros no soy apóstol. Algunos no lo reconocían, no lo estimaban, no lo valoraban, y siempre habrá en tu vida y en tu ministerio algunos que no te van a estimar, que no te van a valorar, que no te van a mirar con respeto, pero Dios sí te valora, Dios sí te estima. Lo que haces es valioso para Dios. Isaías entendió que es Dios el que lo fortalecía. Cuando te sientes frustrado, desanimado, agotado, necesitas recordar, Dios es mi fuerza. Como Pablo, él sabía que cuando él era débil, el poder de Dios se perfeccionaba en él, y entonces él podía caminar con nuevas fuerzas. Como Isaías también lo dice, cuando te sientes cansado, Dios te va a dar nuevas fuerzas para que puedas levantar tus alas como el águila, para que puedas caminar y para que puedas correr con nuevas fuerzas, con nuevo ánimo. Número 7. Dios quiere que tengas una visión más grande. Dios le dijo a Isaías, no pienses que te llamé solo para levantar al pueblo de Israel. Te llamé para hacer luz a las naciones. No te limites a lo que sucede en tu Israel. Levanta tus ojos para ver a las naciones. Abre tus ojos y ve lo que Dios quiere hacer a través de ti hasta lo último de la tierra. Como que Dios quisiera decirte, está bien lo que estás haciendo en la iglesia local, pero yo quiero hacer algo más grande. Yo quiero usarte
para alcanzar las naciones. Y esa misma palabra que Dios le dio a Isaías, Dios se la dio también a Pablo. Él hace referencia a esta palabra cuando fue rechazado por los judíos y entonces determinó ir a los gentiles, porque dice la Escritura que así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz a los gentiles, a fin que seas para salvación hasta lo último de la tierra. La misma palabra. Es que Dios quiere que tengamos una visión más grande. A veces estamos muy ensimismados en las situaciones de la iglesia local, los problemas de la iglesia local, los rechazos o las críticas o los abandonos o las traiciones o los dolores que hemos sufrido en la iglesia local. Y Dios dice: levanta tus ojos, quiero usarte para mucho más, quiero darte una visión más grande. Qué interesante que la respuesta de Dios para el desánimo de Isaías no fue decirle: ay, pobrecito, tómate unas vacaciones, te voy a quitar algunas de tus responsabilidades para que no estés tan estresado. No fue así. Lo que Dios le dijo: te voy a dar una visión más grande acerca de lo que quiero hacer a través de ti para alcanzar al mundo entero. Cuando tú estás desanimado, cuando tú estás sintiendo ese cansancio tremendo, lo que Dios quiere es llevarte a más. El antídoto de Dios para el desánimo es una visión más grande. Esto es lo que quisiéramos ver que sucediera en este retiro, en tu vida y en tu corazón. Que Dios te diga: ¿sabes cuál es tu problema? Que tienes una visión chiquita. Y yo te he creado para un propósito más grande. Así que deja de pensar solo en tu iglesia. Aunque por supuesto la iglesia es una responsabilidad muy importante y muy amada. Pero deja de pensar solo en tu iglesia. Empieza a pensar en tu colonia. Empieza a pensar en tu ciudad. Empieza a pensar en tu país. Empieza a pensar aún en otros países. Te puede parecer una locura, te puede parecer algo difícil y lejano, pero Dios quiere que pienses en grande. Hace muchos años era, pues todavía puede decirse un chamaco. Costadir llegó a la iglesia y estaba ministrando a todos los jóvenes. Y cuando yo me acerqué para ser ministrado, él simplemente dijo: naciones, internacional, naciones. Y yo dije: ¿de quién está hablando? Porque yo no soy eso. Eso es algo muy lejano para mí. Es algo que yo jamás he imaginado ni pensado. Y eso es lo que él dijo: naciones, internacional. Él quería darme una visión más grande, y Él quiere darte a ti una visión más grande. Déjame robar entonces las palabras del hermano Costadir y decirte a ti: naciones, internacional. Dios quiere usarte en maneras que tú ni siquiera has imaginado. ¿Por qué no pensar en grande? ¿Por qué no soñar con que nuestra iglesia crezca al doble en este año? ¿Por qué no soñar que el grupo de jóvenes de nuestra iglesia crezca y esté lleno de jóvenes apasionados por Cristo? ¿Por qué no pensar y soñar en plantar nuevas iglesias en el área metropolitana de nuestra ciudad, o en otras ciudades, o en otros países? ¿Por qué no soñar con plantar misiones en diferentes lugares? ¿Por qué no soñar con enviar misioneros a todo México y a todo el mundo? Dios quiere que tengas una visión más grande. Por eso es muy importante el tema de nuestro retiro en este año: renovación. Yo creo que Dios quiere hacer algo nuevo
en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestras iglesias. Como la Biblia dice que nos salvó por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La regeneración, como saben, es instantánea, pero la renovación es un proceso. Y cada uno de nosotros necesitamos vivir ese proceso de renovación continuamente. Dios nos diseñó de esa manera. Nos diseñó para experimentar una renovación continua. Por ejemplo, en nuestro cuerpo, Dios lo diseñó. Y la renovación es un proceso natural y continuo diseñado de Dios. Aunque no nos percatemos de ello, nuestro cuerpo está cambiando constantemente. Nuestras células se encuentran en un proceso incesante de renovación. Hay células en nuestro cuerpo que se renuevan cada pocas horas, otras cada pocos días, otras cada pocos años. Por ejemplo, las células del estómago, que recubren el estómago, se renuevan cada 3 días. La epidermis en nuestra piel se renueva cada 2 semanas. Los glóbulos rojos se renuevan cada 120 días. El hígado se renueva cada 300 a 500 días. El esqueleto humano se renueva cada 10 años. La renovación total de nuestro cuerpo, dicen, ocurre cada 15 años. Piensa esto. Cada 15 años estás estrenando esposa. Cada 15 años estás estrenando esposo. Si la abrazas hoy, no es la misma de hace 15 años. ¡Qué increíble! Hay unas poquitas cosas que no cambian en nuestro cuerpo. Las neuronas de la corteza cerebral no cambian. Y el ADN no cambia tampoco nunca en nuestro cuerpo. Esto nos dice que el proceso de renovación que ocurre en nuestro cuerpo también debe de ocurrir en nuestra alma. Hay cosas que necesitan cambiar. Hay áreas de nuestra vida que necesitan ser renovadas. Pero hay cosas en nuestra vida que no deben de cambiar, que no pueden cambiar. Nuestro ADN no puede cambiar. Es decir, los principios de Dios no van a cambiar. El ADN que Dios ha puesto en nuestra vida, en una forma espiritual, los principios eternos de la palabra de Dios, esos no van a cambiar. Pero lo demás necesita ser renovado en nuestra vida. Necesitamos nosotros ser renovados de tal manera, como dice el Salmo 103, versículo 5, que nos rejuvenezcamos como el águila. Hay una leyenda que dice que el águila a los 30, 40 años de edad se va al monte y a su nido en la montaña, y ahí tiene un proceso único de renovación, en donde se talla contra la roca y se le cae el pico y le nace uno nuevo, y sus garras y sus plumas todas se arrancan y brotan nuevas plumas. Encontré que, aunque es una historia muy bella, es una historia falsa. Sin embargo, lo que sí sucede es que el águila tiene un proceso continuo de renovación. Y lo que hace el águila es que frecuentemente se talla su pico, frecuentemente se talla sus garras, y sus plumas se le van cayendo. Encontré un dato muy interesante, que cuando se le cae una pluma de una ala, se le cae la pluma correspondiente de la otra ala, porque si no, perdería estabilidad para volar. Entonces pierde dos plumas simétricamente, y luego brotan nuevas plumas. Es un proceso continuo de renovación.
en el águila, que le permite seguir surcando los aires y le da esa renovación y esa juventud. Y nosotros necesitamos ese proceso en nuestra vida, pero tenemos un problema. El problema es que muchas veces llegamos a un punto en nuestra vida en que pensamos que no necesitamos renovación. Pensamos que estamos muy bien tal como estamos. Ya no necesito renovarme, ya no necesito cambiar nada. Llegué a mi punto perfecto. No hay nada que cambiar. Pero eso es una mentira. ¿Saben? Es fácil acostumbrarnos a ciertas etapas, ciertos estados, ciertas condiciones en nuestra vida, en cada área de nuestra vida. Es fácil acostumbrarnos, por ejemplo, al desorden. Es fácil acostumbrarnos a la basura. Vivimos esto en la India. En la India hay basura por donde quiera. Hay basura en la ciudad, hay basura en el campo, hay basura en las casas, hay basura en las calles, hay basura por todos lados. Un viaje de tren de muchas horas a los lados de las vías, una franja llena de basura todo el camino. Basura, basura, basura. Y uno se acostumbra. Estaba yo en una reunión de hombres y tuvimos una sesión, luego la comida y luego otra sesión. Al regresar a la segunda sesión, yo vi en el piso basura. Habían comido ahí, al parecer, había platos de plástico, había vasos de plástico, había basura en el piso de aquel salón. Y entonces, pues como que ya no aguanté más. Dije, hermanos, necesitamos estar en este proceso de cambio, de renovación, pero para eso necesitamos darnos cuenta de lo que pasa en nuestra vida. Les pedí, vean por favor al piso de este salón. Está cubierto de basura, pero ustedes no la ven ya. Están acostumbrados. Les mostré otra cosa, les dije, perdónenme si no quiero ofender a nadie. No veo aquí hay contactos. Allá tienen unas placas de contactos así grandes con muchos apagadores. Y esas placas de contactos, donde quiera que fui en la India, están cubiertas con una capa de mugre. O sea, los contactos son normalmente color marfil o blanco, están negros. En ocasiones yo he tenido que limpiar porque me da cosa tocar eso. Entonces les dije, miren hermanos, miren esto, ¿lo pueden ver? Está cubierto de mugre, está cubierto de microbios, bacterias, de fuentes de enfermedad, pero ustedes ya no ven. Pero nos pasa en México también. Llegó un día en nuestra iglesia es como esta, así, tiene un techo de lámina, de metal, todo oxidado y podrido, y tiene un montón de goteras, y tenemos un plafón, y tenemos goteras que causan eso. Entonces el techo de nuestra iglesia, el techo de nuestro lobby, estaba súper lleno de manchas horribles de estas goteras, de esa humedad. Y así estaba por meses, o por años. La cosa que un día como que me cayó el 20, ¡pum! Y abren los ojos y ve lo que está pasando aquí. ¿Qué es lo que pasa? Nos acostumbramos. Ya para nosotros resulta normal, o la mugre, o la basura, o las manchas, o el desorden. Entonces, en una junta con los ancianos les dije, les voy a pedir que hagan este ejercicio. Piensen que es la primera vez que llegan a la iglesia, que entran por la puerta del lobby. Por favor, párense aquí. ¿Qué ven?
padrísimo, a esta pared le falta pintura. Piensen que una persona viene por primera vez a la iglesia y ve esto. Nosotros ya no lo vemos, pero una persona que venga por primera vez sí lo va a ver. Y la impresión que se va a llevar va a ser una impresión sumamente negativa. Pues cambiamos colores, remodelamos el baño de mujeres, pintamos paredes, hicimos muchos cambios. ¿Saben? Necesitamos cambios. Necesitamos renovación. Necesitamos abrir nuestros ojos a la situación en que nos encontramos. Todos necesitamos renovación a nivel personal, a nivel familiar y a nivel de iglesia. Y esto es muy importante, porque si no hay renovación a nivel personal, no habrá renovación a nivel familiar. Y si no hay renovación a nivel familiar, no habrá renovación a nivel iglesia. Y si no hay renovación a nivel iglesia, no habrá renovación en nuestra sociedad. Si queremos que nuestra iglesia cause un impacto en nuestra comunidad, si queremos que nuestra iglesia sea la sal y luz en nuestra comunidad, necesita ser renovada, y nuestras familias necesitan ser renovadas, y nosotros necesitamos ser renovados personalmente. Entonces quiero hacer así como un recorrido muy fugaz por diferentes áreas en donde necesitamos renovación, en donde necesitamos sacudirnos y abrir los ojos de una manera fresca, como si fuera la primera vez, para poder detectar las áreas que requieren renovación. Ahora, la renovación siempre inicia en la persona, especialmente en la persona del líder, antes de poder propagarse a la familia o a la iglesia. La renovación, el avivamiento, tiene que empezar en nuestro corazón para después llegar a la vida de la iglesia. Esto lo podemos ver en el reinado de Josías. Hay un estudio que seguramente muchos de ustedes tienen ahí, las R's de la renovación. Israel, durante el reinado de Josías, experimentó una renovación espectacular, pero todo empezó cuando Josías determinó buscar a Dios personalmente y empezó a hacer cambios y a hacer limpieza. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 34, versículo 3, dice que a los 8 años de su reinado, siendo aún un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Después de que él experimentó esa renovación, ese encuentro con Dios, ese encuentro con la palabra de Dios, y fue un encuentro que le llevó hasta el punto de llorar en la presencia de Dios. Después pudo llevar a la nación a una renovación que no se había dado por siglos, pero tuvo que empezar por el mismo. Así que nosotros también necesitamos empezar por nosotros mismos, y pensando no en cosas espectaculares ni grandiosas, sino pensando en las cosas más sencillas, que a veces son las más difíciles. Pensemos en nuestro cuerpo. Piensa en tu cuerpo. ¿Qué necesitas allí? Abrir tus ojos y ver, y entonces empezar a hacer cambios y empezar a experimentar una renovación, quizá en lo que concierne a la salud de tu cuerpo, en lo que concierne a cuidar tu alimentación, en lo que concierne a hacer ejercicio físico.
a tener tiempos de reposo adecuados. ¿Qué tal acerca de tu alma? Muchas veces tenemos nuestra alma herida. Como pastores, nosotros estamos expuestos a recibir muchas heridas en nuestra alma. Podemos llegar a tener un alma cansada y los sentidos de nuestra alma afectados, nuestros sentimientos, nuestra memoria, nuestra conciencia. Y nosotros necesitamos venir a este proceso de renovación y buscar la sanidad de nuestra alma de parte de Dios. No podemos seguir cargando las heridas del pasado. No podemos permitir que esas heridas del pasado, que esos dolores del pasado nos afecten y afecten nuestra relación con otros también. Dios dice: no traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva. Necesitamos creerle a Dios que esas heridas del pasado, esas traiciones del pasado, esas críticas del pasado se borran, se desvanecen, se desaparecen, porque Dios está haciendo una cosa nueva en nuestra vida y en nuestro ministerio, en nuestra iglesia. Él está renovando nuestra alma. Necesitamos renovación aún en nuestro espíritu, en nuestra comunión con Dios, en la frescura de la adoración, en la fuerza de nuestra fe, en la pureza de nuestro amor. Necesitamos una renovación personal. No podemos nosotros llevar a la iglesia a un proceso de renovación, ni siquiera a nuestra familia, si nosotros primero no estamos dispuestos a someternos a ese proceso. Necesitamos restauración en la familia. Y esto es algo que, aunque lo hayamos escuchado muchas veces, tenemos que escucharlo una vez más. Hermano, puedes perder a algunos hermanos de la iglesia, se van. Es más, puedes perder a toda la iglesia, quedarte sin iglesia. Pero lo que no puedes perder es a tu familia. No puedes perder tu matrimonio. No puedes perder a tus hijos. Necesitamos entonces entrar en un proceso de renovación en nuestra vida familiar. ¿Cuántos matrimonios de pastores están viviendo en años de sequedad, años de frialdad, años de distanciamiento? En el hogar son como témpanos de hielo. Llegan a la iglesia y se ponen una sonrisa para que la iglesia pues no se entere lo que está pasando en el hogar. ¿Cuántos pastores necesitamos una renovación en nuestra vida matrimonial? Necesitamos renovación del amor y el respeto que nos debemos el uno al otro. Necesitamos una renovación en lo que la Escritura dice en Corintios, que ella debe de buscar cómo agradar a su marido y que él debe de buscar cómo agradar a su esposa. Y eso quizás lo hicimos durante la luna de miel, pero eso es algo que tenemos que hacer cada día. Voy a sacar al balcón aquí al hermano Michael Piper, porque una de las cosas que ha impactado mi vida en estos pocos días que llevo de comunión con él y su esposa ha sido ver la manera en que se tratan el uno al otro. No se bajan de baby, dulzura, mi amor, qué afortunado soy de haberme casado contigo, wow, qué bendición que tú seas mi esposa, una tras otra vez, todo el día, todos los días. Necesitamos renovación. Necesitamos que Dios nos lleve en este proceso, que se caigan las plumas viejas. Que haya una renovación en el amor, en el respeto, en el espíritu, en nuestro propio matrimonio. Necesitamos renovación en nuestra relación como padres e hijos. Muchas veces
hemos fallado. No los hemos cuidado, no los hemos entrenado, no los hemos amado como deberíamos, no les hemos dedicado el tiempo que deberíamos. Y a veces hemos llegado a un punto en que nuestra relación se ha tornado tan distante que ya la hemos dado por perdida. Necesitamos una renovación en nuestra relación como padres e hijos. Necesitamos que ese tiempo y ese cuidado y ese cariño y esa ternura y ese abrazo y ese beso y ese te amo y ese tú vas a ser un campeón y esa declaración y esa confesión de fe continuamente, tú eres un hijo de Dios y un siervo de Dios y Dios te va a usar para grandes cosas. Mi hijo, te amo. Necesitamos una renovación, igual como de los hijos a los padres, en cuanto al respeto, en cuanto a la honra. Es algo muy hermoso que se ve en la India, en Indonesia, quizá en toda Asia, no sé. Pero en la India, los hijos respetan, honran a sus padres. Al grado de que porque allá se acostumbra que los padres arreglan los matrimonios de sus hijos y frecuentemente los muchachos ni se conocen. Se van a casar, pero ni se conocen, porque sus padres ya arreglaron su matrimonio. Y yo le pregunté a unos muchachos profesionistas, muchachos con carrera universitaria y maestría, y yo le pregunté, ¿y con quién te vas a casar? Entonces, y él me dijo, con quien mi padre sea. ¡Wow! Hay una honra que los hijos tienen por sus padres impresionante. ¿Cómo los tratan? ¿Cómo les hablan? Miren, una cosa tan simple, tan sencilla. Ahí en la iglesia en Anaconda es un salón muy grande y hay un espacio bastante grande aquí. Los niños, digamos de 5 a 13, 14 quizá, los niños se sientan en el piso aquí adelante. Los adultos están allá en la silla. Los niños se sientan en el piso aquí adelante y están todo el servicio calladitos y atentos. No corren, no piden ir al baño cada 5 minutos, no están peleándose, están aquí sentaditos y atentos de sus niños. Yo los felicité, les dije, en México tiene que pasar un milagro. Pero es un reflejo de esa cultura de honra por sus mayores. Necesitamos renovación en nuestras familias. Y necesitamos renovación en la vida de la iglesia, en todo sentido, en el sentido espiritual y en el sentido práctico, las cosas más simples. Una cosa, por ejemplo, que me comentaba el hermano Joel, me decía que hace, no sé, 40 años, las iglesias en India nacieron con una visión neotestamentaria. Ellos recibieron el ministerio del hermano Philip Stanley, del hermano Wright Jennings, del hermano Richard Tyson. Ellos estuvieron allá hace 40 años. Y entonces el hermano Joel nos decía, las iglesias tenían una visión neotestamentaria, pero la fueron perdiendo. Hoy la han perdido. Muchas iglesias que tenían esa visión neotestamentaria han perdido esa visión. No podemos permitir que eso nos pase. Necesitamos una renovación, necesitamos frescura en la visión, necesitamos frescura en el llamado que Dios ha tenido para nuestras vidas y para nuestras iglesias. Pero esto es algo que pasa frecuentemente en la historia de la iglesia. Dios trae una renovación, Dios trae un avivamiento, y al paso del tiempo las cosas se van y nada más quedan los recuerdos del pasado. Necesitamos preparar el terreno para que Dios traiga una renovación poderosa a nuestra iglesia. Pero empecemos por algo muy sencillo. Vamos a hacer un ejercicio mental en este momento. Les voy a pedir que por favor imaginen que es domingo por la mañana y que alguien te invitó a ti a asistir a tu propia iglesia por primera vez. Por favor, haz un esfuerzo. Eres nuevo,
Es domingo en la mañana, te invitaron a ir a esta iglesia y tú llegas ese domingo a la iglesia. ¿Cómo te recibieron en la entrada? ¿Alguien te hizo caso? ¿Viste sonrisas? ¿Te sentiste bienvenido? ¿Cómo estuvo la oración antes del inicio de la reunión? ¿Había ahí gente nada más repitiendo palabras? ¿O era una oración motivante, alentadora y llena de fe? ¿Cómo estuvo la alabanza? Se notaba que estaba improvisada y que parecía que jamás en la vida habían ensayado ni practicado. ¿Había unción o había confusión? Nadie sabía ni el acorde que tenía que usar, ni qué letra seguía. ¿Estaban entonados o estaban desafinados? Es algo tan pueril, tan práctico, tan insignificante, pero llegaste a una iglesia donde cantaban desentonados, fuera del ritmo. En una ocasión estuvimos un tiempo en una iglesia y mis hijos, que todavía eran menores, la mayor tenía 15, me dijeron: papá, no podemos adorar en esta iglesia. Cantan fuera del tono, cantan fuera del ritmo, no podemos seguir los cantos. Pero recuerda que es la primera vez que llegas a la iglesia. Es la primera vez que llegas a la iglesia. ¿Cómo estuvo la predicación? ¿Fue una palabra inspiradora? ¿Fue relevante? ¿Sentiste que Dios te hablaba al corazón? O a mí me tocó alguna vez experimentar eso de que se paraba alguien en el púlpito, abría la Biblia, ponía el dedo y se ponía a predicar. Y fuera cual fuera el versículo, siempre terminaba hablando de lo mismo. ¿Sentiste la presencia de Dios en esa reunión? ¿Sentiste que Dios hablaba a tu corazón? Otra vez, por favor, regresa. Imagina que acabas de llegar a la ciudad y estás buscando una iglesia en la que tú y tu familia puedan recibir el alimento espiritual que necesitan y puedan sentirse en familia. Y entonces alguien te dijo, no sé cómo supiste de esta iglesia, que es tu iglesia, pero es la primera vez que vas a ir ahí, y entonces llegas a tu propia iglesia para conocerla. Imagina que llevas niños, tus hijitos. ¿Cómo atendieron a tus niños? Cuando se acabó el servicio, ¿qué te dijeron tus niños? Papi, yo quiero regresar a esta iglesia. Por favor, ya no busques más. Esta es la iglesia donde yo quiero estar. Imagina que tienes hijos jóvenes y que los llevaste contigo en esa ocasión a la iglesia. ¿Cómo se sintieron esos jóvenes? ¿Se pudieron conectar con la gente, con la iglesia? ¿Se pudieron conectar con Dios? Y cuando acabó el servicio, tus hijos jóvenes empezaron a decirte: papá, qué iglesia tan chida. Yo quiero estar aquí. Sí, claro. Necesitamos darnos cuenta de que los niños y los jóvenes de hoy no pueden ser alcanzados en la misma manera que los niños y los jóvenes de ayer. El mundo ha cambiado extraordinariamente. Nosotros necesitamos cambiar. Imagínate que tú y tu esposa son un matrimonio joven y que llegan a la iglesia por primera vez con la esperanza de encontrar otras parejas con quienes se puedan identificar, con quienes puedan establecer una hermosa relación de amistad, con buenos amigos cristianos. ¿Los encontraron? Cuando regresas a casa el domingo, esa tarde, con la familia, después de haber visitado por primera vez tu propia iglesia, y te sientas a platicar con la familia acerca de su experiencia, ¿qué conclusión van a tener?
concluirían que vale la pena regresar a esa iglesia, o su conclusión sería: qué linda la iglesia, pero vamos a seguir buscando. Necesitamos aceptar el reto del cambio en la iglesia. Necesitamos aceptar el reto de la renovación en la iglesia. El hecho de que tenemos un Dios que nunca cambia no significa que la iglesia nunca debe de cambiar. Como lo he mencionado antes, los principios no pueden cambiar, el ADN no debe cambiar, pero la forma en que hacemos iglesia necesita cambiar. Y quiero decirte algo que debería de ser nuestra meta, nuestro propósito. Cada cosa que sucede en la iglesia debe ser hecha con excelencia. Cada actividad, cada momento, cada cosa que sucede durante la reunión necesita hacerse con excelencia. La música necesita hacerse con excelencia. La escuela dominical necesita hacerse con excelencia. La alabanza necesita hacerse con excelencia. La predicación necesita hacerse con excelencia. ¿Quién va a dar las clases de la escuela dominical? Ay, pues no sé, quién sabe qué. Pues tú dale. Ok, pues a ver qué me invento. Al fin que son niños y no importa. Me voy a inventar algo para tenerlos entretenidos este domingo. Eso no es excelencia. Necesitamos hacer cada cosa. Desde el momento en que alguien entra a la iglesia y le saludamos, debe haber excelencia allí. Desde el momento en que suena el primer acorde, debe de haber excelencia allí. Y la palabra, la exposición de la palabra, ¿cuánto más? Cuando una persona nueva llegue a nuestra iglesia, necesita quedar impresionada por la excelencia con que se hacen las cosas en nuestra iglesia. Desde lo más práctico y humilde, como la limpieza de los baños, hasta lo más espiritual, como un mover poderoso de los dones del Espíritu. Todos conocemos la palabra que dice: yo me alegré a la casa de Jehová iremos. Ir a la iglesia debe ser una alegría. Ir a la iglesia no debe ser una carga, debe ser un gozo. Los jóvenes no tienen que soportar ir a la iglesia otra vez, tienen que disfrutar ir a la iglesia. Pero si queremos que eso suceda, necesitamos estar dispuestos a hacer cambios. Ese es el tema de nuestro retiro: renovación. ¿Puedes repetir esa palabra? Renovación. Renovación. Vamos a someternos al proceso de renovación personal y familiar y como iglesia, para poder volver a extender nuestras alas como personas, como familias y como iglesia, para poder alcanzar el propósito de Dios por el cual Él nos llamó desde antes de nacer, y para alcanzar a las naciones, para alcanzar a este mundo para Cristo. Vamos a poner de pie, por favor. Quizá hay alguna área en tu vida que Dios te ha hablado en este momento que requiere renovación urgentemente, en tu vida personal, en tu vida familiar o en tu vida como iglesia. Yo simplemente quiero pedirte: pon esto delante del Señor ahora.
Levanta tu corazón en tu mano y dile: Señor, necesito que me afiles el pico y las garras y me renueves las plumas en estas áreas de mi vida, en lo personal, en lo familiar, en mi matrimonio o con mis hijos, en la vida de la iglesia. Necesito ser renovado, especialmente aquellos que han venido con un corazón cargado, cansado, aquellos que han venido esperando de Dios nuevas fuerzas. Aquí está el Señor para darte nuevas fuerzas, para que puedas volver a extender tus alas como el águila y puedas remontarte a los cielos para poder ver los propósitos de Dios cumplidos en tu vida. Recibe nueva vida, recibe nuevas fuerzas, recibe nuevo aliento, recibe nueva esperanza, recibe una nueva visión. Hay cosas mayores que Dios quiere hacer en tu vida y en tu familia y en tu iglesia. Recibe esa nueva visión en esta hora y cree a Dios. Él es tu fortaleza, Él es tu ayuda, Él es tu provisión plena y abundante. Ser renovado en el nombre de Jesús. Ser renovado en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Aleluya. Amén. Pueden sonreír. Aleluya.